Muy buenas, compañeros. Bueno, os voy a ir poniendo en situación, ¿vale? Porque ya estamos bastante avanzados en el tema. Como os dije, ya no me iba a preocupar más de lo que es la estética este año. Porque esto la verdad que tiene mucho trabajo y al final pierde mucho tiempo que no tengo. Y bueno, vamos a ir progresando poquito a poco. Hace unos años empecé con 3 aulas de 60 y ya poquito a poco vamos a ir metiendo más y más y más, pero bueno, no es cuestión de hacerlo todo. Si tuvieran mucho más tiempo, pues sí, pero no es cuestión de hacerlo todo de un día para otro, porque al final nos cansamos, acabamos, por así decirlo, aburridos de tanto esforzarnos en perfeccionar y al final después pues se nos junta la preparación con la cría, se nos junta todo y al final no nos sale nada bien. Entonces, vamos a ir pasito a paso. Me escucharéis con mucho eco, la verdad, porque aquí hay bastante eco, pero bueno. Nada, os enseño cómo va esto, ¿vale? Veis todavía allí hay zonas de que hubo humedad en su día. Aquí no hay humedad nada, pero en su día habría humedad o problemas de la construcción, del cemento, cualquier cosa, y provocaron esas manchas en la pared que las pinta y vuelven a salir. Bueno, no me preocupa. La luz del techo, ¿vale? No me terminaba de convencer. Y tengo ahí unos tubos fluorescentes LED que vamos a montar, ya lo veréis, ¿vale? Todavía no hemos hecho del todo, por así decirlo, la presentación del aviario. Ya os enseñaré que tengo cositas nuevas que nos han llegado de nuestra tienda de confianza, ¿vale? Tienda Ornitología. Ya os enseñaré que tenemos ya las cositas para la preparación a la cría, ¿vale? Y bueno, os voy a poner un poquito en situación. Carritos limpios. Aquí en principio irán 6 o 7 parejitas. Esa jaula de abajo pues la tendré a lo mejor para destetar algunos pichones. Vale. 7 parejitas por aquí. Y bueno, ahí irán 3 jaulitas de metro. Ahí irá otra jaulita de metro y otra de metro, ¿vale? Para cría. Eso irá para cría. Y aquí irá una de metro comunicable con otra de metro comunicable y ahí 2 más de metro comunicable. Que estas 4 de metro comunicable las utilizaré para destete de pichones. Son 4 jaulas nada más, es poco, pero bueno, yo con el tiempo voy, o sea, a mediados de cría normalmente voy cediendo parejas o utilizo parejas como nodriza y después ya a mediados de temporada las vendo para gente que quiera a lo mejor una parejita o una hembra que tiene de pico o que le haga falta un macho. Entonces yo voy a empezar este año con unas 14 parejas, entre 12 y 14. Y normalmente siempre cedo las parejas, la verdad, que menos me gustan, las cosas como son. Tengo que ponerle ahí también la bandejita, voy a acercar esto un poco para que lo veáis. Ahí tengo que colocarle también las bandejitas con unas escuadritas para sujetarle, porque esto es de las del sistema papel, que lleva la bandeja por debajo, tengo que colocarla por ahí. Ya digo que temporalmente lo tengo así puesto, para que no me manchen el suelo y ya irán las bandejas colocadas. Las bandejitas como esta, ¿vale? Porque aquí arriba va otra, y aquí va otra, y ahí va otra. Entonces, como ya os digo, irán 3 de metro para cría, que ahí tengo temporalmente los machos de sobreaño, tengo que ponerle ahora los palos, hembras de sobreaño. Y bueno, estos son los opales que tengo yo para criar esta temporada también, aparte de los de sobreaño. ¿Veis qué guapos son? Y bueno, pues como digo, esto es un proceso que no se puede hacer de un día para otro y vamos a ir poquito a poco haciéndolo para no aburrirnos mucho. Un compartimento, una pareja de opales, otra pareja de opales, otra pareja de opales y otro de opales, ¿vale? 4 parejas de opales. Aquí irá pareja de mosaico, pareja de mosaico, pareja de mosaico y pareja de mosaico. Y aquí pues quizás eche una más de opales aproximadamente y esto irá de blancos y amarillos. Ya os digo que en principio mi intención es echar 3-4 parejitas de blanco y alguna de amarillo, que esa es mi idea, 12-14 parejitas. Es la idea. Y con un carro de metro que me falta, he tenido un poquito mala suerte porque uno de los machos se me ha muerto. Ya os voy a ir contando poquito a poco. He cambiado a un compañero algunas parejas de jilguero y bueno, se me ha muerto uno de los machitos. Ahora estoy buscándole a ver si le busco una pareja o no. Ya lo veréis, ya os lo enseñaré cuando lo tenga todo preparado, que quiero tenerlo todo bien preparadito
porque los jilgueros es algo que son muy delicados y no me gusta mucho pues estar toqueteándolo, enseñándolo. La verdad que los jilgueros lo vais a ver poco en el canal. El que críe jilgueros sabrá lo complicado que es, y si encima estamos siempre encima de ellos y molestándolos, pues peor todavía, ¿vale? Entonces vamos a seguir centrándonos en lo que los canarios, y bueno, de vez en cuando pues enseñaré los jilgueritos, que yo sé que también os gusta. Y nada, compañeros, ahora en un ratito hago un cortecito y os enseño cómo va quedando todo. Pues fijaros, compañeros, cómo está esto. Como os dije, hoy ya no vamos a limpiar más. Veo que esta jaula la he colocado un poquito alta, la he colocado a 2 metros y me cuesta un poquito. ¿Veis? Ahora mismo tengo la mano levantada a tope, esto me llega a la altura de los ojos. No está mal, pero si algún día tienen que venir a prepararme los pájaros, el aviario, por así decirlo, pues es un coñazo tener tan alto los comederos y demás. Y bueno, esa jaula quizá la bajemos un poquito. Esta me he visto con el problema porque estas son las jaulas que compré de segunda mano, ¿vale? Tengo 2 más que tengo que limpiar y colocar. Como veis, a lo que me refería, estas son las jaulas, las galvanizadas, que no se oxidan. Estas jaulas tienen que tener, yo no sé la tira de años que tienen que tener. Veis que los carriles son de metal, no son de plástico. Los carriles pues se envejecen porque tienen más desgaste, pero fijaros las jaulas, el tiempo que tiene, ya os digo, estas jaulas seguramente tengan más de 10 años. El tiempo que tiene, y no tiene ni una pizquita de óxido. Estas jaulas me han costado 20 € cada una. Ahí las veis. Las quería yo, se nota el peso, se nota la diferencia. Esta la he tenido que poner un poquito más alta, fijaros. ¿Veis el espacio que hay entre esa y esta? Ya le pondré unos cancamitos de estos más grandes, porque fijaros, el hierro el superior, no llega al borde. Esta jaula es de otra marca, es RSL, no es de Pedros como las otras, entonces viene un poquito distinta en lo que es el enganche superior. Entonces la he tenido que enganchar en este de aquí, ¿vale? Temporalmente, ya todo irá a una misma hilera. Ahí, como os dije, para el destete. Aquí irá otra para el destete. Y bueno, más o menos, para que os vayáis haciendo una idea, es como esto va a ir quedando. ¿Veis? Fijaros las jaulitas. Qué bien están, así que están perfectas, vamos. Ya os digo que tengo 2 más, que una irá ahí y la otra allí, ¿vale? Ya os digo, esa es la idea. Y bajar quizás esto un poquito. Eso en vez de a 2 metros, hacerlo a 1,80 aproximadamente, 1,90, 1,80, bajarlo 10-15 centímetros. Y bueno, ya os iré enseñando la selección que voy a hacer de mis 12-14 parejitas. Ya tengo aquí los opales nuevos, como os enseñé antes, ahí con su pepino y pimiento también le he puesto. Y la semana que viene, en unos días, os voy a hacer un vídeo de una pasta que voy a hacer, que va a quedar bastante interesante, ¿vale? Va a ser una pasta, por así decirlo, medio preparación a la cría, ¿vale? No va a ser de preparación total porque estamos todavía a mediados de septiembre, finales de septiembre, y no veo yo todavía oportuno empezar a preparar los pájaros para la cría. Pero va a ser como una pasta intermedia entre preparación a la cría y muda, ¿vale? Ya os digo, tengo que hacer aquí, como todavía me faltan jaulas, pues tengo que hacer una selección, una criba, porque ahora mismo los tengo todo aquí arrebujados. Y bueno, ya veis, la verdad que me está gustando mucho. Hay muchísimo espacio ahora mismo aquí. Se escucha un poquito de eco, como os dije, pero es la idea, ¿vale? Tener esto lo más abierto posible, que haya más ventilación y que los pájaros estén muchísimo mejor, que tengan más espacio. Y ya os digo, ya veremos a ver qué tal se da la cría de este año. Y bueno, espero que os vaya gustando cómo va quedando esto. Yo os digo, más o menos vamos a ir perfeccionando poquito a poco cómo va quedando. Como os dije ahí abajo, tengo puestas las bandejas para esta y esta de ahí, que irán con unas escuadritas.
La idea es hacerlo todo alguna vez sistema rollo. Hacer totalmente sistema de rollo de papel para comodidad, sistema de rollo de limpieza. Pero bueno, nada compañeros, ya os digo, esto es una previa para la presentación final. La presentación final intentaré hacerla más o menos la semana que viene y enseñaros ya, la semana que viene o la otra, y enseñaros ya cómo voy a ir empezando a preparar los machos para la cría, porque ya tengo varios machos, o sea, varios canarios de este año que ya sé que son machos, a apartar completamente ya lo que me queda por ceder y centrarme en lo que de verdad me interesa, que he visto algunas cositas que son bastante interesantes. Y ahora, por ejemplo, este blanquito que está allí, este que está aquí, lo está observando ya y está cantando. Tiene una pequeña manchita melánica en el ojo, pero ya os digo que es uno de los pájaros que también me gusta. Seleccionar algún amarillo. Nada compañeros, un saludito. Espero que esto os vaya gustando. Y nos vemos en el próximo vídeo.